Bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos ustedes, bienvenidos los que están acá presentes, los que van a escuchar esta grabación. Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos en el capítulo 6, estamos a su vez en la Mishnah, en la Mishnah número 6, capítulo 6, Mishnah número 6. Los que tienen el libro estamos en la página 343, donde dice número 6, y dice así: la Torá es más grande que el sacerdocio o la realeza, porque la realeza es adquirida junto con 30 distinciones y el sacerdocio es adquirido con 24. Mas para que uno adquiera Torá, debe tener las 48 cualidades siguientes. Y es lo que voy a leer ahora, son las 48 cualidades que la persona debe desarrollar como para decir que adquirió Torá o para adquirir la Torá. Y estas son: estudio, oído atento, articulación verbal, percepción del corazón, reverencia, temor, modestia, júbilo, pureza, servicio a los sabios, estrecha vinculación con los colegas, riguroso debate con los alumnos, sobriedad, conocimiento de la escritura y de la Mishnah, esto sería de la Torá escrita y de la Torá oral, un mínimo de actividad comercial, un mínimo de ocupación en cuestiones mundanas, un mínimo de indulgencia en el placer mundano, un mínimo de sueño, un mínimo de conversación, un mínimo de risa, lentitud para la ira, un buen corazón, fe en los sabios, aceptación del sufrimiento, conciencia del lugar propio, ser feliz con su suerte, hacer un cerco en torno de sus palabras, no pretender mérito por sus logros, ser amado, amar a Hashem, amar a sus seres creados, amar las sendas de la rectitud, amar la justicia, amar la reprimenda, mantenerse alejado de los honores, no ser arrogante con su conocimiento, no deleitarse en emitir decisiones alágicas, compartir la carga de su prójimo, juzgarlo favorablemente y suponer su inocencia antes que su culpabilidad, establecerlo en la senda de la verdad y establecerlo en la senda de la paz, ser ponderativo en su estudio, preguntar y responder, escuchar, aprender y agregar a su conocimiento adquirido, aprender a fin de enseñar, aumentar la sabiduría de su maestro, comprender adecuadamente el sentido de lo que aprende y decir una cosa en nombre de su autor. En efecto, has aprendido: quien quiera dice una cosa en nombre de su autor, trae salvación al mundo, pues fue dicho. Y Esther dijo al rey en nombre de Mordejai. Estas son las 48 cualidades que la Mishnah entiende que la persona tiene que desarrollar como para adquirir Torá. Esta Mishnah está diciendo algo, digamos, muy vasto por un lado, y por otro lado es muy clara. Dice, mira, ¿cómo se construye una persona de Torá realmente? ¿Cómo se hace para adquirir la Torá? Hay otras cosas que sabemos cómo se adquieren. En el mundo material sabemos cómo se adquiere. Normalmente es, digamos, la contraprestación es el dinero, ¿no? Entonces, querés adquirir lo que sea, chiquito, grande, un cinturón, un departamento, se adquiere con dinero. Ahora, viene algo espiritual, que es la Torá, y los sabios nos empiezan a enseñar que tiene absolutamente otra dinámica, que no es la misma que la que estamos acostumbrados, digamos, en el mundo material. Y fíjense que el listado es muy vasto, son 48 cosas, 48 cualidades. Algunas, como les decía, las vimos. Hoy vamos a retomar a partir de donde dejamos la semana pasada. La semana pasada habíamos llegado hasta la humildad. Un minuto que estoy buscando en mis apuntes. Muy bien, habíamos hablado de la humildad, me acuerdo que inclusive Dorita me hizo una pregunta y estuvimos, digamos, compartiendo un poquitito en relación a eso. Entonces, yo voy a ir hablando algunas de ellas, no hace falta que las memoricen, pero vamos a ir, si Dios quiere,
hablando de algunas más. Empezamos la semana pasada, hoy estamos viendo otras, y si Dios quiere, la semana que viene terminaremos de ver esta Mishnah, que es muy larga y es muy rica. Entonces, en un momento yo pensé en pisar el acelerador y después me di cuenta que no tenía ningún sentido, que está bueno y disfrutarla y aprenderla. Es una Mishnah muy fundamental digamos, yo creo que es algo que deberíamos saber todos, ¿no? Porque uno piensa, no sé, a veces la gente piensa que es por herencia o es por lo que te tocó una familia religiosa, no te tocó una familia religiosa. Y acá la Mishnah viene a desmitificar todas esas suposiciones. De hecho, la primera que dice es: la Torá se adquiere con estudio. Cosa que nadie se confunda y nadie piense que porque tenga aportación de apellido, porque pertenezca a una determinada comunidad o que porque fue a una determinada institución o vaya a una determinada institución, eso lo va a hacer, digamos, acreedor de la condición de una persona que tiene Torah. Para realmente tener la Torah, hacer lo que se llama en hebreo adquirir la Torah, porque es interesante. La Mishnah no dice cómo se estudia Torah, te dice cómo se adquiere. Adquirir algo significa, en términos espirituales, es hacer lo propio. Es algo que ya es tuyo, que no te lo pueden sacar. Eso es muy distinto a saber Torah. A veces la persona tiene información, tiene conocimiento, pero no es lo que digamos, está tratando de enseñarnos a la Mishnah. La cualidad siguiente a la que habíamos estudiado la semana pasada es, miren qué linda, es la alegría. Fíjense, todos vamos a coincidir, hay muchas otras disciplinas que la persona a veces trata de incorporar, que quiere aprender. Hay quien quiere aprender, no sé, arte, que quiere aprender arquitectura, música, gimnasia, ya lo dije. Y a nadie se le va a pedir que como una condición, digamos, para cualquiera de esas otras disciplinas, la alegría. Pero para estudiar Torah hace falta alegría, para incorporar la Torah, para que la Torah realmente se te haga carne, sea algo tuyo, hace falta la alegría. Primero porque es el nivel más elevado de cumplir una mitzvah, ¿no? Siempre damos el mismo ejemplo, ¿no? Hay dos personas que cumplen la misma mitzvah, cualquiera esta sea, hombres, mujeres, la mitzvah que se les ocurra. Y las dos la cumplen con todos los, digamos, detalles en relación al rito perfectamente. Las dos personas la hacen igual, pero una la hace con alegría y la otra la hace así, media apagada, con un poco de desgano, como quien dice, como para sacársela de encima. No es un chiste lo que estoy diciendo, está lleno de esto, esto pasa. Hay gente que viene todas las mañanas al templo a ponerse los tefilim, se los pone porque se los pone, Baruch Hashem que viene y se los pone, pero está, ¿viste?, todo así, apagado, todo mustio, todo sin vitalidad. Y bueno, si comparás a esa persona con otra que hace lo mismo, en el mismo horario, con supuestamente el mismo esfuerzo, pero llena de alegría y de vitalidad, hay un mundo de diferencia. Hay un mundo de diferencia en la Torá y en cualquier otra disciplina que hagas, pero en la Torá es más todavía. Entonces, primero, la alegría es importante porque es un componente, digamos, diferencial en el cumplimiento o en lo que se dice en hebreo, el Avodat Hashem, en el servicio divino. No es lo mismo hacerlo, digamos, en un modo semi-apagado o apagado que hacerlo con alegría. Primer concepto. Segundo concepto es que la alegría es una condición fundamental, una condición necesaria para que la divinidad se pose sobre la persona. ¿Qué significa esto? Si Jesús Shalom, la persona está triste o deprimida, la divinidad no está sobre la persona. Esto se aprende de Jacob. Hay varias fuentes, pero la principal de la Torah, cuando hay muchas fuentes, siempre se busca una fuente que sea de la Torah. O sea, si vos tenés una fuente del Talmud y una de la Torah misma, la de la Torah es más fuerte, claro, es más contundente. Y esto se aprende de donde Jacob. Jacob, ¿por qué? Porque Jacob tenía, digamos,
un nivel de profecía, Hashem se le revelaba a él. Pero los 22 años que Jacob estuvo triste porque Yosef no estaba, la divinidad, la Shejiná, no se le reveló en ningún momento. Recién le vuelve cuando él se entera que que Yosef estaba vivo. Entonces, de ahí se aprende que es una condición como para que nada más y nada. Nosotros necesitamos que la Shejiná es sinónimo de la presencia divina, la necesitamos con nosotros en todo tiempo y lugar, en todo contexto, no solamente adentro del templo, en todo contexto, cuando estamos trabajando, cuando estamos manejando, cuando estamos estudiando, cuando estamos cocinando, cuando estamos durmiendo, necesitamos a la presencia divina cerca. Ahora, la tristeza, la depresión, la angustia, como lo quieran llamar, es algo que aleja la presencia divina. Y vamos a tratar de entender por qué. Porque el estado de alegría, y esto no es un estado, es muy importante que hagamos la diferenciación, es un estado de alegría, no estamos hablando de un jajaja, o de una cosa forzada porque tomamos unas copitas de más, que a veces la gente se confunde, no es el tema de una alegría exterior, es un concepto de una alegría interior. El estado de alegría denota que la persona se sienta completa, la persona está bien, está íntegra. Entonces, es muy importante porque ahí recién se puede hacer receptáculo, lo que se llama en hebreo, se llama hacerse keli, hacerse utensilio, hacerse receptáculo, como para que también, digamos, se pose sobre él algo que también es completo. Cuando la persona está en un modo, digamos, llamémosle no alegre, lo primero que hay que hacer es tratar de salir de ese modo. Buscar ayuda, de la manera que sea. Cada uno tendrá que después evaluar qué tipo de ayuda necesita, pero lo primero que es importante es no quedarse en ese modo. Y si alguien conoce a alguien que está en ese modo, lo primero que hay que hacer es ayudarlo a moverse de ese lugar, porque estando en ese lugar difícilmente pueda solo. Va a necesitar ayuda. A veces profesional, a veces espiritual, a veces de amistades, en fin, lo que sea. Pero lo primero que hay que hacer es salirse rápidamente de ese lugar. Entonces, repasamos el concepto, es el estar deprimido y triste, es un simán, una señal de estar incompleto. Entonces, con esa sensación digamos, de no estar completo, no puede avanzar en niveles espirituales. Esta Mishnah está hablando de cómo se hace para adquirir la Torah. Te dice, mira, si vos sentís que el mundo te debe, si vos sentís que te falta, que vos deberías tener tal otra cosa, o tal otra relación, o tal otra realidad, es porque te parece que hay algo que está incompleto, que está mal. Bueno, ahí hay un problemita y no se puede avanzar. ¿Ok? Bueno, vamos a... y una idea más también en relación a esto de la alegría. Ahora va por otro lado, otro comentario que encontré, pero que va por otro lado. Dice que también es importante, es absolutamente por otro lado, den vuelta a la página, estamos hablando de alegría, pero ahora vamos por otro lado. Dice... ¿Cómo encaja acá el tema del duelo y la presencia de la divinidad? Muy bien. Acá me están preguntando, porque no sé si escuchan ustedes el comentario que me hicieron. Está preguntando Sally, ¿cómo encaja el concepto del duelo y la presencia de la divinidad? Muy buena pregunta. En realidad es así. Hay un tiempo para cada cosa. Y hay veces en el judaísmo, por ejemplo, en relación al duelo, los tiempos están bien marcados, ¿no? Y están marcados porque el duelo tiene un comienzo y tiene un final, ¿no? O sea, la etapa final del duelo, bueno, también hay distintas alajot de acuerdo al vínculo, ¿no? No es lo mismo un duelo por un padre, una madre, que Dios nos permite, un duelo por, no sé, un hermano, un primo o un pariente más lejano. Pero en el máximo de los casos, el tiempo estipulado es un año. El duelo más extenso que hay en el calendario es de un año. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un tiempo que es verdad, hay un tiempo que se apaga y no está mal
que se apague un poco la alegría en ese tiempo, porque es la manera de vivir el duelo. Ahora, ¿qué pasa con la presencia de la divinidad? En ese contexto al revés, la divinidad está acompañando, está presente. Ahí no es que la persona está, digamos, desganada. Lo normal es que esté triste porque está pasando un momento difícil. Entonces, todo lo que estuve hablando antes sería en una situación, digamos, claro, normal o de rutina cotidiana. Cuando hay, Dios no permite, una desgracia importante, entran en juego otros parámetros, otras condiciones. Es decir, no es que encima de que ahora está de duelo, ahora... El duelo se considera la tristeza como parte del proceso. Sí. Por eso, el duelo incluye la tristeza y en realidad no está mal estar triste en ese contexto. Al contrario, está absolutamente permitido. Lo que está mal a veces es saltearse el duelo. Hay gente que se saltea el duelo en el momento, lamentablemente lo vimos muchas veces, lo terminan viviendo mucho tiempo después porque en su momento siguieron de largo como pudieron. Y igual esto, como dicho entre paréntesis, esto es muy difícil, ¿no? Cada uno lo pasa como puede, esto no se puede juzgar. Hay veces hay gente que en el momento no estaba para vivirlo, lo vive 5 años después. Esto es muy difícil. La invitación en general es a tratar de vivirlo de acuerdo como dice la Halajá, porque la Halajá tiene mucha sabiduría, tiene mucha sabiduría. Entonces te dice, mira, acompaña estos momentos hacia allá, y hay momentos que te dicen, ¿sabes qué? Se terminó, andá, cortate el pelo, afeitate, terminó, salió, no les tires. O sea, si lo vivís como lo tenés que vivir, esos son los tiempos, ¿no? Pero bueno. Lo que pasa es que la tristeza, digamos, cuando pasa así una desgracia, muerte de un ser querido, algo por el estilo, es un periodo que hay que atravesarlo, donde no te podés quedar instaurado, pero sí que lo tenés que atravesar. Absolutamente. Porque si no lo atravesás, te quedas siempre adentro. Absolutamente. Esa tristeza va a salir y va a estar todo el tiempo. ¿Entendés? Entonces, sí hay un periodo necesario. Absolutamente. Bueno, ahora sí, avanzamos. Quería terminar la idea de alegría. Ahora les decía, dando vuelta a la página, mirándolo desde otro lugar. Una manera de adquirir Torah es también, entre comillas, emocionarse o alegrarse con conceptos de Torah. Hay gente que escucha un concepto de Torah que, digamos, llamémoslo interesante, por decirlo de una manera, y se pone contenta, se alegra, se emociona, le genera algo. Dice, bueno, eso es lo que también es la manera de adquirir. Si vos estás leyendo lo más profundo o el partido de fútbol de ayer y te da lo mismo, no pasa nada, bueno, todavía falta algo como para decir que estás adquiriendo Torah. Pero si vos estás estudiando algo, ves un libro, ves, no sé, o escuchás, o por el medio que sea, recibís Torah y eso te provoca una alegría cuando escuchás algo, digamos, que por algún motivo te toca, bueno, eso ya estás en buen camino. En tanto y en cuanto estás indiferente a lo mejor, a lo peor, a lo más profundo o a lo más liviano, estamos, digamos, estamos en problemas. Otra de las cualidades, de las 48 cualidades que leí hace un ratito, habla de la pureza. En hebreo se dice tara. Pureza que es mucho más que la pureza de ritual, ¿no? Hay un concepto que es pureza ritual. Como diciendo, la persona tiene que cuidar, estar en un estado, digamos, de pureza espiritual. ¿Cómo se cura la pureza espiritual? Cuidando lo que comemos, cuidando lo que hablamos, cuidando lo que miramos, exactamente. Eso es una forma de estar, digamos, en una conexión, en un modo que favorece, digamos, el crecimiento y el estudio de Torah. Pero también hay una pureza de motivación. Estamos diciendo, mira, estudia la Torah con la motivación más pura. ¿Qué significa? Sin segundas agendas, sin segundas intenciones. Hay gente que estudia... Exactamente. Hay gente que estudia como si fuera un gualicho, ¿no? Perdónenme la expresión. Pero entonces voy al shiur para que después me vaya bien en cualquier otro desafío que tengo que enfrentar. Muy bien. Dicen que al principio no está mal si uno lo hace con esas intenciones. Así dice el Talmud. Aunque vos al principio sea con las intenciones más, digamos, esotéricas que se te ocurran, tal cual. Vos venís y después vemos.
Yo me acuerdo, mi papá, Alaba Shalom, siempre contaba que cuando eran chiquititos iban porque les daban una moneda. Iban a una clase porque después les daban a alguien les daba una moneda por haber presenciado la clase. Y bueno, después ya, cuando empezaste a tomar el gustito, ya no te importa la moneda, te importa el resto, ¿no? Igual, también es cierto que cuando vos estudias Torah o venís a Yeshua, después ves que te pasan cosas buenas. No lo hiciste para eso, pero hay resultados. Ay, me encantaría que te escuchen. ¿Escucharon lo que dijo Betina ustedes? Pero que es verdad. Uy. No lo haces con esa intención, pero ves que... Sí. Un billete. Un billete. Claro. Maxi viene de arriba. Claro. Acá, nos quedamos acá y acá. Acá les repito a ustedes porque creo que no se escuchó, o no estoy seguro si se escuchó o no. Betina decía que en su experiencia personal, a medida que fue participando en distintos espacios de Torah, después vio con sus ojos, es testigo, de que después le pasaban cosas buenas, ¿no? Pero, digamos, cuando estamos hablando de pureza, es que aunque no te pasen cosas buenas, vos lo hacés porque lo tenés que hacer. Le ves el lado bueno. Muy bien. Porque cuando te pasan cosas malas, vos entendés que es por algo. Bueno, Baruch Hashem, estás... ¿Qué es lo que te tenía que pasar en ese momento? Baruch Hashem. Hay una historia, me hicieron acordar de una historia. Dicen que había una historia que había varios, eran 3 amigos que estaban discutiendo, que cada uno tenía un rabino. Y estaban discutiendo el rabino de quién de los 3 era el más grande, ¿no? Entonces uno dijo, no, a mí mi rabino, no sé qué, me dio unos tips y yo cambié en mi casa, y cambié en mi comunidad, cambié en mi empresa, en mi casa, y me está yendo muy bien, y no sé qué, no sé cuánto, mi rabino es lo más grande que hay. Bueno, viene el segundo y dice, mi rabino me guió, me consiguió una novia, me casé, formé una familia y la empresa y no sé qué, no sé cuánto, así que mi rabino es lo más grande que hay porque me llevó de la A a la Z por completo. Y viene el tercero y dice, mi rabino es lo más grande que hay porque yo hice todo lo que él me decía y me fundí y cerré la empresa y el matrimonio está más o menos. Y yo entonces lo miran y dicen, escúchame, ¿qué tiene de grande este? ¿Viste? Si al fin y al cabo te fue todo para atrás. Dice que sigue siendo mi rabino. Claro. Esa es la grandeza. Que es un punto que lo vamos a ver después. Es más fácil elegir a nuestro rabino cuando todo nos brilla. Claro, todo es más fácil. Ahí, Si no me va bien, no. ahí es más fácil. Tengo que cambiar de rabino. Ahí es más fácil. No sé si ustedes escucharon, pero acá Sally estaba aportando de que es mucho más fácil confiar o elegir o confirmar a alguien como rabino cuando todo sale exactamente con viento a favor. Cuando las cosas son difíciles hace falta, bueno, ir un poquito más profundo, que lo vamos a ver ahora en un poquito. Y lo mismo al revés, mi rabino siguió siendo su rabino a pesar de que no era tan... No pegaba una, digamos. Claro, no, a pesar de que no tenía nada o la misma situación familiar, todo igual lo siguió. Tal cual. Bueno, volvemos al concepto de Tahara, de la pureza. Entonces, uno es la pureza, digamos, si se quiere, física espiritual, por llamarlo de alguna manera. Otra es la pureza de motivación, ¿no? No lo estamos haciendo ni para que nos vaya bien en el negocio o para que nos vaya bien en algo que ahora nos resulta desafiante, o tampoco lo hacemos para que nos aplaudan, ni para que nos llamen rabinos, ni para que todas esas cosas que a veces podemos llegar a tener como una segunda agenda, que en un principio no estaría mal si esa es la puerta de entrada. Lo que estaría mal es que eso sea una estación de destino, entonces un fin. Si es una estación de tránsito, no está mal. Empezaste por esto, después te dejas atravesar y pasás de grado. Si te quedaste ahí toda la vida, estás lamentablemente fuera de foco en ese sentido, ¿no? Fíjense qué interesante esto de la pureza, ¿no? De la pureza de motivación. En la época del Beit HaMikdash, el Cohen Gadol, hacía hacía ofrendas, por ejemplo, ¿no? Y si el Cohen, el momento que hacía la ofrenda, ¿no? Supongamos que venía una familia
y le daba al Cohen, para que haga, ponele que la familia se llamaba, no sé, Rabinovich, y venía y le daba al Cohen un animal para que con ese animal él haga una ofrenda. Había, para simplificar, había dos maneras de que el Cohen, entre comillas, invalidara la ofrenda. Una es que en lugar de estar pensando en la familia Rabinovich, estaba pensando en la familia, no sé, otro nombre, Pérez, como me dicen acá. Entonces él en realidad estaba haciendo una ofrenda pensando en una familia, pero le había traído otra. Esa ofrenda estaba invalidada porque íbamos atrás de la intención del Cohen. Y la otra era que él, otra manera de invalidarlo para redondear la idea, era que él lo hacía en otro lugar del que correspondía. Las ofrendas eran algo muy técnico y cada tipo de ofrendas tenía un lugar, un espacio en el Beit HaMikdash, y si él la hacía en un lugar y debía hacerlo en otro, eso invalidaba la ofrenda. Aunque muchas veces el que la traía la ofrenda ni sabían que había que hacerlo. ¿Qué me refiero con esto? La ofrenda podía estar inválida y el único que lo sabía era el Cohen, porque el único que está dentro de la cabeza de él es él. El único que sabe en quién estaba pensando es él. En definitiva, es un trabajo de honestidad. Cuando te dice pureza, es, mira, lo que es y lo que no es, no es. Es nivel 1, es nivel 10, es nivel 100, no importa, pero que sea honesto. Así como el Cohen tenía que hacer ese ejercicio de honestidad y decir, bueno, me equivoqué, estaba pensando en otra familia, ojo que esta ofrenda no vale, hay que traer otra, hay que reemplazarla. Y si él no era honesto, nadie se iba a enterar. No había manera de enterarse lo que él estaba pensando en el momento que ofrendaban un animalito. Así dice lo mismo, buscar esa pureza más íntegra y ponerla en uso para acercarse a la Torá. Entonces, vimos que se refiere a una pureza física, a una pureza de motivación, a una pureza digamos, de honestidad, de conciencia, si se quiere llamar, y porque también entendemos que tanto la Torá, que es algo puro, necesita un receptáculo que también sea puro. Si el receptáculo no es puro, hay un problema ahí, no encaja. No encaja, así como en el mundo material necesitamos que haya una cierta afinidad entre los materiales como para que se puedan fusionar, en el mundo espiritual es lo mismo. Y si hay una diferencia importante, bueno, no fluye, no sigue. Muy bien, sigamos. Hay un concepto que no lo tenemos muy presente, acá en Argentina, nosotros, en este contexto, pero sí está muy presente en Israel o en los espacios de estudio en las yeshivot. Es un concepto que se llama, en hebreo se dice Shimush Talmidei Jajamim o Shimush Jajamim, en castellano se dice, un minuto quiero ver cómo lo dice, es servicio a los sabios, ¿no? Digamos, hay un concepto también de aprender, no necesariamente de los textos, no necesariamente de los libros, sino del comportamiento de los sabios. Estar con una persona, digamos, espiritualmente elevada, no, y es una posibilidad de aprender de cómo se maneja en todo, cómo habla, cómo maneja su agenda, cómo maneja su día, cómo interactúa con las personas. Se aprende absolutamente. Inclusive, ustedes fíjense cuando la Torá relata el episodio de Eliezer. Eliezer era el sirviente de Abraham, era el asistente de Abraham. Ahora lo llaman que era el sirviente de él. Y Abraham le encarga una misión, le encarga que vaya a buscarle una novia para su hijo Itzhak. Y la Torá, que en general usa la mínima expresión posible, ahí alargan el relato, ¿no? Que le pidió así, que vaya así, que haga esto, que haga lo otro, que hizo un juramento, así, así, que haga, insisto, alarga. Y el Talmud, en el Tratado de Berajot, en la página 7, dice, la conversación del esclavo de Abraham tiene más enseñanzas que la de muchos de sus descendientes. ¿Qué significa? Una persona que interactuó con una
uno de los pilares del judaísmo, como es Abraham, bueno, escuchamos a ver qué es lo que hizo, cómo se movía, cómo fue, cómo actuó. En el Talmud hay muchos esos relatos. En la Torá alarga un poquito, pero el Talmud completa un montón la idea. Entonces, esto también es importante, la posibilidad de estar cerca. Ahora, las yeshivot son lugares muy grandes, con muchos alumnos. Hay yeshivot que tienen cientos, algunas inclusive miles de alumnos, y es muy difícil. Pero durante muchos años la pregunta era, ¿vos con quién estudiaste? ¿Vos dónde estudiaste? Eso te daba una pauta, inclusive de la línea, digamos, la línea de conducta a esperar de vos en función de quiénes fueron tus maestros y quiénes fueron, digamos, aquellos que te formaron. Y bueno, ¿por qué? Porque te formaban de verdad, porque vos tenías esa posibilidad de interactuar uno a uno. Hoy cuando hay tanta, digamos, un número tan grande, a veces es más difícil porque se pierde el vínculo personal. Entonces lo que hay que hacer en muchos casos es leer las biografías de grandes personalidades del judaísmo para tratar de ver cómo aprendemos, inclusive de aquellos que no tuvimos el mérito de estar cerca, pero a veces conociendo sus vidas se aprende un montonazo. Se aprende un montonazo y nos debería servirnos para inspirarnos. A veces son ejemplos así de gigantes, de cómo actuaban, cómo manejaban la agenda. Mi señora siempre me habla por ejemplo, un rab, el rab Ariel Levin, que vivió en Israel en la época del mandato británico, y era un momento donde había muchos judíos que estaban presos, porque los británicos los ponían presos por cualquier cosa, bueno, en fin, y él tenía todo un tema de ir a visitar a los presos, ir a darles fuerza, ir, llevarles comida, hacer cosas. Además, él iba a las alegrías de los alumnos, ya después de los hijos de los alumnos, de los nietos, cuando nacían nietos, y siempre me dice, no sé cómo le alcanzaba el tiempo a este hombre, porque además era un erudito, estudiaba, escribía, contestaba, se lloraba, digamos, 800 cosas. Bueno, eso también inspira, ¿no? Cuando uno a veces se siente agobiado porque tiene 3 reuniones en el mismo día, ¿no? Hay otra historia en el Talmud que es creo que una enseñanza bien contundente. Hay una historia de una empleada que trabajaba en la casa de Revi. Revi Yehuda Nasi, fue el editor general del Talmud, fue el que ordenó todas las Mishnayot cuando la Torá oral pasó a ser Torá también escrita y se armó el Talmud. Y él una vez vio como un padre le pegaba a un hijo. No Revi. Ella en la calle vio como un padre le pegaba a un hijo de una manera que le pareció incorrecta. ¿Y qué hizo ella? Lo excomulgó. La figura de la excomulgación es una figura que hoy tampoco la tenemos muy presente, pero era una figura muy fuerte donde, digamos, cuando alguien excomulgaba a otro, ese otro, que había sido excomulgado, no podía recibir honores en el templo, no podía, inclusive no se podía comercializar con él, no se podía hacer negocios. Era una persona que estaba media condenada al ostracismo, por decirlo de una manera, hasta tanto y en cuanto haga teshuvá, corrija su accionar, y el mismo que le dio, el mismo que lo excomulgó, le levante la excomulgación. Fíjense qué interesante, porque esta era una empleada de la casa de Revi, no era Revi. Dice que ningún sabio de la época se animaba a levantar la excomulgación, porque decía, ella vivía en la casa con Revi, lo vio actuar, tiene más fuerza que todos nosotros juntos. ¿Se entiende el concepto? La empleada de un gran sabio tenía más fuerza que otros sabios, independientemente del calibre, porque ella había aprendido mucho de este sabio, había interactuado con él. Entonces, algo que ella hizo, los demás no se animaban a desatarlo, porque no era cualquiera, había aprendido. El Talmud trae este caso para enseñarnos lo que estamos tratando de aprender hoy, la importancia de estar cerca de personas espiritualmente elevadas. Eso es una forma también de construirse uno como una persona elevada, porque tratas de parecer, siempre tratamos de parecernos a alguien, y entonces busquemos buenos ejemplos. Después dice, Bedikduk Haverim, ¿no? Acá lo traduce, déjenme ver un poquito, riguroso debate con los alumnos,
¿no? O con los compañeros de estudio también podría ser. Se puede entender como cercanía o como o sea, se puede entender como un ser medacdek, ser meticuloso. También esto se puede entender como una manera de adquirir Torah, o una cualidad para adquirir Torah, es ser meticuloso con quienes son tus amigos. Elegir las amistades. No es todo lo mismo. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Para nada. Todos estamos con agendas ocupadas, tratamos de trabajar, estudiar, estar con la familia, esto, lo otro. Entonces, cuando tenés un tiempo libre, y trata de que sea con algo que valga la pena. El concepto de matar el tiempo nosotros no lo tenemos. Entonces, si tengo un tiempo para lo que sea, para ir a tomar un café, elijo con quién ir a tomar ese café, no voy con cualquiera, no tiro por la ventana el tiempo, si no, no voy directamente, ¿no? O sea, lo estoy haciendo un poco exagerado, pero para que se entienda. Esto creo que es bastante, digamos, lo vamos a compartir creo que todos. Las amistades tienen una influencia y un impacto en nuestra vida muy importante, muy grande, y entonces, digamos, elegir esas amistades también debería ser un ejercicio, digamos, al cual le dedicamos un tiempo. Inclusive, una de las enseñanzas, si podemos pasarlo a nuestros hijos, esto también es un concepto importante, ¿no? Creo que todos nosotros, al menos los que tenemos hijos todavía que están en edad de formación, por decirlo de alguna manera, debemos estar pendientes de quiénes son las amistades de nuestros hijos, porque sabemos que le generan un impacto y una influencia y se quieren parecer, y bueno, entonces está bueno que tengan amistades piolas en ese sentido. Otra manera de estudiar esto es, bueno, que también haya una atmósfera como de amistad en el espacio donde vos vas a estudiar. No se puede tampoco estar estudiando en un lugar donde sea una... ¿Cómo? Claro, un lugar que sea hostil, un lugar que sea muy competitivo, que no piensen que no lo hay. Lamentablemente no piensen que no lo hay. En muchos lugares de élite en el estudio también hay todas las miserias que se les puede ocurrir. Entonces, uno tiene que elegir también a dónde va, porque a veces puede caer en un lugar que, si bien los contenidos se dan, digamos, de una manera de excelencia, después hay las midot, como se dice en hebreo, las cualidades que hay alrededor son cualquier cosa menos excelencia. Hay egoísmo, hay competencia, hay celos, hay las miserias humanas, porque la Torá no es garantía de nada. Si no trabajaste al mismo tiempo las midot, ¿qué es lo que te está diciendo esta Mishnah? Te está diciendo, mira, ¿cómo se adquiere la Torá? Te dice, con estudio, pero además tenés que trabajar todo el resto. Si te quedaste en el estudio solo, muy bien, sabés mucho, pero con las mismas buenas o malas cualidades que venías de antes. Entonces, si vos antes eras un tipo competitivo y egoísta, ahora sos una persona competitiva y egoísta que sabe mucha Torá. Pero no es lo que la Torá pide. La Torá te pide que seas una persona, todo lo contrario, altruista, generosa, amigable, ¿no? Ahora vamos a seguir viendo. Entonces, todo esto es muy importante de la elección. Y después... No sabe, pero está informada de la Torá. Claro, no tiene Torá, tiene datos, tiene información. Claro, Tiene información. Todavía no la siente, no la hizo propia, todavía es una disciplina como podría ser cualquier otra. Él puede ser que sepa matemática igual que sabe Torá. Y se comporta igual, compite, cancherea, se vuelve arrogante, en fin. Es todo lo mismo ahora en el espacio de Torá. Insisto, con todo el dolor del alma, digo que hay mucho de esto. Hay mucho de esto. Con todo el dolor del alma, porque hay que trabajarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta acá? Hace falta que la Torá te atraviese en el buen sentido para adquirirla. Porque, volvemos, es una expresión de Hashem, es una parte de divinidad de la Torá, no es una disciplina, no es matemática. Digamos, todo eso tiene otras componentes de divinidad. Esto es, digamos, la divinidad en su máxima expresión. Entonces, hace falta que, digamos,
nos abramos un poquitito a algo elevado. Seguimos, y el siguiente dice Bepilpul a Talmidim, o Pipul Talmidim, que dice debate con los alumnos. ¿Sí? Hay una frase muy fuerte, muy repetida en el Talmud, en el Tratado Ta'anit, en la página 7, que dice: aprendí de mis maestros, más de mis colegas, pero sobre todo de mis alumnos. ¿No? ¿Pero por qué? Porque primero, la persona que estudia para enseñar ya está, necesita tener los conceptos mucho más claros que el que estudia para él solo. Porque a veces cuando uno estudia por uno solo, lo puede digamos, pasar un poquitito más rápido. Y después dice, no, espera, ahora estoy para transmitirlo, si lo quiero transmitir, lo tengo que tener mucho más masticado, lo tengo que tener más claro. Segundo, a veces en el debate que se genera, el debate sano con el alumno, eso agudiza la mente del maestro también, ¿no? Tiene que buscar otro ejemplo, tiene que buscar otra manera de explicar, en fin, es algo que genera un enriquecimiento. Nosotros pedimos todos los días en la tefilá el mérito, en hebreo se dice, lilmod velelamed, poder estudiar y enseñar. ¿Por qué? Porque los jajamim entienden que esa es la manera de que vos podés llegar a decir que lo que estudiaste lo hiciste propio, cuando vos lo podés enseñar a otro. Si vos no lo podés enseñar a otro es porque todavía, bueno, no retuviste la concatenación, no tenés, y no piensen que para enseñar a otro, es algo que lo decimos siempre, no piensen que para enseñar a otro hace falta ser un gran erudito. Es lo que uno aprendió, uno lo transmite, digamos, sea la medida que sea. Uno aprendió una medida determinada y pasa esa medida. Pero cuando está estudiando para enseñarlo, normalmente uno presta otro tipo de atención. Y eso te termina ayudando a vos. Entonces, volverte maestro te ayuda a, digamos, fijar tus conocimientos. Porque también el profesor puede cerrarse a veces en su propia mirada, en su propio estudio, en su propia forma de estudiar. A veces el alumno te plantea las cosas de otra manera, que eso invita a abrir un poquito la cabeza, y de eso se trata. No hay acá, no hay un concepto de competencia, hay un concepto de tratar de llegar al emet, a lo que se llama en hebreo, a la verdad, y llegar, digamos, del camino que va saliendo. Entonces a veces uno empieza por un lado y alguien te hace un comentario y te lleva para el otro, y entre los dos terminás llegando al lugar que estás buscando. Ahí mismo, en esa misma página del Talmud, donde dice esto de que aprendí de mis maestros, más de mis colegas, pero mucho más de mis alumnos, complementa con una frase que dice que hasta una ramita pequeña puede encender un tronco grueso. ¿No? Vos querés prender un fuego, hay veces tenés una ramita pequeña que prende rápido, y esa que prendió rápido es la que va a prender un tronco grueso. ¿Qué significa esto? Es algo que ya estudiamos en Pirkei Avot en otro capítulo, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, pero este es un concepto muy judío. Esto, muchas veces la gente piensa, bueno, a ver, ¿quién va a dar la clase? ¿Quién es el moré? ¿Quién es esto? Porque si no, que si voy, que no voy, que no voy a aprender, ¿qué me va a enseñar? El concepto judío es que vos podés y debés aprender de todo el mundo, en todo espacio y lugar. Pues tenés que elegir con quién te sentís más cómodo, quién te gusta, cada uno tiene, digamos, una cierta afinidad, y la Torá lo entiende así, que esa afinidad hay que respetarla. ¿Por qué? Porque vos tenés que buscar la persona con la cual sentís que fluís, que avanzás, que te sentís cómoda. Esto no hay que forzarlo. Les voy a dar un ejemplo que es un ejemplo muy contundente. Hay una figura en la Torá que se llama la figura de la persona que lamentablemente cometió un asesinato, pero, digamos, involuntario. El ejemplo que da habitualmente el Talmud es una persona que, por ejemplo, estaba arreglando un techo en la altura de una escalera y se cae de la escalera. Y en su caída libre justo pasaba uno por abajo y lo aplastó. ¿Qué significa? El que se cayó ni lo conocía, ni lo odiaba, ni sabía su nombre, ni nada. Fue un accidente de la A a la Z, completo. ¿Qué significa? Que se cayó, y una desgracia, y lo aplastó. Ahora, la figura que trae la Torá
es que esta persona, llamémoslo asesino involuntario, tenía que huir a una ciudad de refugio. En un principio había 6 ciudades de refugio, 3 de un lado del río Jordán, del Jardín, 3 del otro lado, del lado de Israel. Después se terminaron completando otras 42 ciudades de refugio, y él tenía que ir ahí para que el familiar del fallecido no venga a matarlo y vengar la muerte del otro, ¿no? Es una figura muy interesante porque la Torá dice que tiene que ir ahí, y tiene que ir ahí, que eran las ciudades estas de refugio, eran ciudades donde vivían los Levíim. Los Levíim eran personas que se dedicaban al estudio de Torá. Entonces, ahora, esta persona tenía que ir ahí, repaso, digamos, un asesinato involuntario, un accidente, no había cuentas entre ellos, no había odio, no había nada, ni lo conocía, se cayó, pero lo mató. La muerte es algo que no seguimos de largo, como que acá no pasó nada. Entonces, el asesino involuntario tenía que ir a una ciudad de refugio donde veían los Levíim, y la Torá dice, y va a vivir ahí, y de ahí aprende, y así queda la Jajá, que tenía que ir con su rab, con su moré. Y vos decís, ¿y el moré qué culpa tiene? Dice, no, porque él no puede vivir sin un moré. Dice, pero no, ahí hay Levín que están estudiando. Sí, pero él puede estudiar con este, no con el otro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La Torá identifica que no nos da lo mismo todo. Hay a alguno que le gusta estudiar con el moré A, al otro le gusta con el B, al otro le gusta con el C, y buscamos que cada uno fluya y crezca con el que él se siente cómodo. Entonces, para eso, la ciudad de refugio, digamos, a la ciudad de refugio tenía que ir este asesinado involuntario, y se llevaba con él al moré. Porque la Torá entiende que esto no es una condena. No es una condena. Es un espacio, digamos, como para que él también haga teshuvá, porque fue algo grave que le pasó, aunque él no lo hizo voluntariamente, pero como diciendo, hay que reconfigurar, recalcular y armar una vida con un poco más de espiritualidad. Entonces lo mandamos a una ciudad donde vivían todos eruditos, todos sabios, para que él también se contagie de ese espacio. Sí, Rebe, perdón, van a hacer una pregunta. Muy bien, acá Rebe pregunta por cuánto tiempo. Pregunta súper fuerte. Se quedaba hasta que muera el Cohen Gadol que estaba en ejercicio, en servicio. La pregunta es por qué asociamos el destino que se cayó de la escalera hasta que se muera el Cohen Gadol que estaba en ejercicio, el sumo sacerdote que estaba en ejercicio. Y es interesantísimo porque dicen, mirá esto más fuerte todavía, porque dicen que el Cohen Gadol tenía en su fuerza la posibilidad de hacer un rezo, de rezar, para que ese accidente no pase. Lo que la Torá dice es, si ese accidente pasó, es porque en algún punto el Cohen Gadol no rezó como correspondía. Entonces ahora asociamos el destino del Cohen Gadol con este que se cayó de la escalera. Y este que se cayó de la escalera se tiene que quedar en esa ciudad de refugio hasta que se muera ese Cohen Gadol. Pueden pasar 70 años, 60 o 6 meses. El moré se tiene que quedar con él, sí. Bueno, había que hacer unos movimientos. Igual quiero completar una idea. Todo esto está tratado mucho en 2 tratados del Talmud, en uno que se llama Makot y uno que se llama Sanedrín. Pero hay muchas opiniones que dicen que esto nunca pasó. Que esto estuvo un esquema para estudiarlo y saber y hacer lo que estamos haciendo ahora, entender y racionar. Y estas son las consecuencias, lo que cada uno necesita. Vos no pienses que si tenés la playa y el agua de coco en Río, te alcanza. Yo pensaba que me iba a alcanzar a mí. No me fui nunca a mirar Río, pero viste cuando uno va a un lugar así, dice, bueno, esto ya está, estoy acá, no pasa por ahí. Pero tiene que no llover. Esto también está vinculado con que cada uno es garante de otro. Muy bien. La suerte de uno, muy bien. Lo que le pasa a uno, tiene una estrecha vinculación con la de otro. Muy bien. Acá están diciendo, Betina, que esto también refuerza la idea de que
Kol Israel Arevim Selassie, quiere decir en hebreo, todos somos garantes unos por los otros. El Talmud trae algo muy divertido. Dice que las madres de los Kohanim le llevaban comida y regalos a estos presos, entre comillas, no eran presos, a estos que estaban en la ciudad de refugio, para que estos no hagan tefilá para que se muera el Cohen. Porque, bueno, si entre comillas, queda libre, puede salir de esa ciudad de refugio cuando se muera el Cohen, y bueno, la verdad que voy a leer Teilim para que se muera el Cohen, déjame que quiero salir. Entonces viene otra pregunta fuerte, que es, ¿cómo puede ser? Estás hablando del Cohen Gadol. ¿Cómo puede ser que las madres tengan que, entre comillas, sobornar a personas comunes que se cayeron de una escalera para que no rece, para que se muera el Cohen Gadol? Mantenerlo feliz. ¿Pero por qué? Por un lado está todo mezclado, pero acá viene, el Talmud contesta algo súper fuerte, que dice así, ¿sabes por qué tiene que ir? Porque Hashem escucha la tefilá de una persona que sufre. Y este que se siente, entre comillas, preso, porque en algún punto estaba preso, no podía salir de ahí, está sufriendo. Y si hay uno que está sufriendo y está rezando, cuidado con ese. Entonces vamos y lo sobornamos para que no esté tan mal. Le llevaban tortas, le llevaban regalos, le llevaban comida, qué sé yo, para que no rece, porque la tefilá de uno que sufre es escuchada, hay que tener cuidado. Entonces, acá vemos cómo se cruzan los destinos, ¿no? Se cruzan destinos, inclusive de las personas. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, era la persona, digamos, espiritualmente más importante de la generación, no era uno cualquiera, había uno en la generación. Pero él aún así tenía esa fuerza de rezar y pedir por el bienestar de todo el pueblo, inclusive para que no pase un accidente doméstico común, como alguien que se resbala de una escalera y en su caída atropella a otro. Bueno, vamos a ver un concepto más y los dejamos para que no se haga tan tarde. Hay el último que vamos a ver hoy. Un minuto, yo puse acá, ¿cuál elegí yo? Un minuto, Beishuv. Bueno, Yishuv, por un lado, significa sobriedad, por otro lado, también significa calma, ¿no? Lo que dice acá es, mira, para adquirir la Torah también, no te apures en sacar conclusiones, no te manejes por impresiones, baja un poquito, ¿viste? Recibí, porque todos venimos con lo que ya sabemos. Muy bien, lo que ya sabes, muy bien, perfecto. Ahora, espera, escuchá, procesalo, deja que decante. Lo que vos ya sabés, ya lo sabés. Ahora te están diciendo un concepto que para vos es nuevo, no te apures a validarlo o invalidarlo. Hacelo, digamos, con un poquito más de calma. Dicen que el jajam, la persona sabia, también piensa libre de una presión. Se toma su tiempo para pensar, para contestar. Es muy común que a veces un sabio le hagas una pregunta a cualquier tema y te dice, déjame pensar a ver qué te contesto. ¿No? Porque a veces también sabe el impacto de su respuesta, entonces siente la responsabilidad y quiere tomarse un tiempo como para hacerlo de una manera, digamos, correcta, ¿no? Una manera adecuada. Otra aceptación de esta palabra, que en hebreo se dice Ishuv Adat, quiere decir también como tener un poco tranquilidad, calma, como dijimos, pero también quiere decir estar concentrado en algo, ¿no? También hace falta el concepto de estar concentrado. Estás estudiando Torah, no trates de hacer 100 cosas. Dijimos la semana pasada, creo, la anterior, esto de ser multitasking está bueno para una computadora, pero para una persona no está bueno. Cuando estás haciendo algo, cuando estás haciendo otra cosa, sino al final lo más probable es que hagas agua en todo. Entonces, lo que está diciendo acá es, estás concentrado, libre de contaminación, ahora estás con esto, hay un orden. El orden es fundamental, ¿no? Inclusive el orden facilita el estudio y el análisis, digamos, el análisis sistemático también te ayuda a incorporar los conceptos, ¿no? Analizas A, después B, después C, vas con un orden. Sí, Héctor, ¿querías decir algo? Sí, algo para comparar de esto, la sobriedad, ¿no? La aceptación de la sobriedad, ¿no? La sobriedad como sobriedad material, ¿no? Me acuerdo de una famosa historia real, Café Saín, que vos contaste, creo. No me acuerdo. De esa visita que tuvo Café Saín, bueno, vivía
Rusia, Sí. tuvo una visita de un turista americano que lo quería conocer, ¿no? Quería conocer. Y bueno, lo va a visitar a la casa, que no sé, pueblito, entra a la casa, y se encuentra con que la casa estaba prácticamente vacía. Estaba él ahí adentro, el sabio este, un sabio grande, ¿no? De rabino, ¿no? Falleció en 1936, siempre me acuerdo la fecha. Y cuando ve eso, dice, pero no puedo creer, ustedes ahí, ¿cómo vive acá? Entonces dice, ¿pero por qué? Pero usted no tiene nada de muebles, no tiene nada de nada. Entonces ¿verdad? Entonces el café le dice, bueno, ¿y usted dónde tiene sus bienes? Le pregunta al americano, ¿no? Y bueno, el americano le dice, yo no los tengo acá, porque yo estoy de paso. Dice, Captain, yo también. Acá, no sé si llegaron a escuchar, pero acá compartieron una anécdota. Yo para terminar quiero decir dos ideas reforzando este concepto de estar concentrado. Una es que el que nombramos hace un ratito, Revi, el que compiló todas las Mishnayot, él no aceptaba preguntas de temas que no tenían que ver con lo que estaba estudiando en el momento. Eso también es una manera de estar concentrado. Vos saltado de un tema a otro, al fin y al cabo, ni pudiste poner, digamos, profundidad ni en uno ni en el otro. Entonces, así no se crece. A veces, ahora estamos estudiando esto, ahora estamos estudiando esto. No, pero tengo una pregunta de otro tema. Bueno, en otro momento veremos la otra pregunta. Ahora estamos estudiando esto. Y hay otra también muy linda donde dice, le preguntaron a un Hasid, un Hasid es un seguidor de un determinado rabino, le preguntaron qué era lo más importante para su rabino, ¿no? Entonces el Hasid lo miró y le dijo, ¿sabés qué es lo más importante para él? Lo que está haciendo ahora. Dice, porque si hubiera algo más importante, lo estaría haciendo. Lo más importante es ahora, lo que estoy haciendo ahora. Si realmente hay algo más importante, bueno, dejo esto y hago lo otro. Pero si lo elegí hacer, bueno, entonces lo hago concentrado y con todas las pilas. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Diego, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, señora. Tengo una pregunta. Pregunte, estamos acá. Una pregunta que no puedo terminar de entender. Por un lado decías que si no hay alegría, como que la Torah no se te acerca, o Hashem no está cerca, si uno no está con alegría. Por el otro lado dijimos en otro de los conceptos que cuando hay sufrimiento, Hashem escucha. Y cuando hay sufrimiento en un ser humano, no hay alegría en ese momento. ¿Cómo es esto? Porque es difícil tener alegría en el sufrimiento, como... Mirá, no sé. Está muy bien lo que decís, y de hecho la Mishnah, más adelante, si Dios quiere, creo que la semana que viene lo vamos a ver, habla de un concepto de aceptación del sufrimiento, ¿no? Aceptación creo que un lenguaje así medio que habla. Sí, está bien, pero no puedes estar alegre del sufrimiento, sí aceptarlo, atravesarlo, ves que por algo te está pasando, pero es un momento de dolor para el ser humano. Es verdad, digamos, la idea es que si es un momento, es entendible. Si es un modo de vida, todos conocemos gente que vive para atrás, digamos, vive deprimida, digamos, y lamentablemente muchas veces sin motivos. Entonces ahí hay un problema. Ahora, si la persona tiene una situación desafiante, difícil, bueno, es una emoción que está permitida, no es que está prohibido. Pero como dijimos antes, hay que tener cuidado de no quedarse mucho tiempo en esa emoción y bueno, buscar los motivadores y las ayudas para salir de esa emoción. Pero si esa emoción dura mucho tiempo, emocionalmente y espiritualmente estamos en un problema. Pero sí, hay un conflicto, pero también hay digamos, permisos para determinadas situaciones, ¿no? Ok, gracias. Por favor, por favor. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, estoy acá, si no, a todos les digo muchas gracias y Besat Hashem, seguimos estudiando el jueves que viene. Todo lo que hablas. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, que todo bien, Shabbat Shalom. Gracias, Diego. Shabbat Shalom. Por favor, que estén bien todos. Tengo una pregunta. Saludos a todos. Sí. Tengo una pregunta. Sí, Joe, te escucho.
Continuando con lo que te dijeron, que era la misma pregunta que yo tenía. Vos dices que si dura poco está bien, pero si el tipo está metido por 60 años en una ciudad sufriendo, no es un tiempo corto. No, para nada, para nada. Ahí hay que hacer algo. De hecho, Hay que darle mucha comida, hay que llevarle muchas cosas todo el tiempo. no, porque después ya la persona después en algún punto no es solo que se acostumbra, después arma, digamos, en ese ejercicio intelectual que estamos haciendo, como dije, hay algunas opiniones que dicen que nunca pasó, pero la idea es que después la persona arme otra vida y termina nutriéndose y echando raíces en ese lugar. Difícilmente sea que una persona esté 60 años triste, digamos, o angustiada. Pero bueno, acá me están escribiendo, me escribe Patricia que una cosa es la depresión y otra cosa es la tristeza. Yo creo que está muy bien la diferencia. A veces hay situaciones tristes y está bien que la emoción sea la tristeza. Lo que hay que tener mucho cuidado es con la depresión, que es una cosa mucho más profunda. Pero bueno, Besat Hashem, la semana que viene vamos a seguir estudiando de todos estos temas que estamos hablando, así que espero que podamos completar la idea para que todo el mundo quede un poco más, digamos, satisfecho o conforme con este. Pero hay emociones encontradas. Sépanlo que está y existen y está permitido.